Pasando por aquí y empezando este 2026 y celebrando también el nuevo año, 1 de enero de este nuevo ciclo, de este nuevo tema que vamos a empezar a vivir. Y bueno, los nuevos inicios y los nuevos puntos que nos empieza a conectar la vida y que nos empieza a resurgir con un nuevo amanecer. Creo que hoy ya tenemos una energía distinta, hoy tenemos de manera oficial el ingreso de Mercurio al signo de Capricornio, hoy ya empezamos a tener algo un poco más diferenciador acerca de los temas que nosotros podemos vivir a nivel colectivo. Creo que es un día para, claro, para celebrar, es un día para estar en conciencia, pero también es un día para empezar a colocar los cimientos de lo que va a ser, o mínimamente empezar a dejar ilusionar la mente y a través de lo que nosotros podemos hacer. Para mí es una alegría poder compartir con ustedes un 1 de enero de 2026, empezar este nuevo ciclo, darles la bienvenida a este nuevo año. Creo que va a ser un año, estoy completamente seguro que va a ser un año muy marcado para muchos de nosotros dentro de la línea que venimos a hacer, que venimos a comprender. Y bueno, en estas festividades y en estos tiempos, pues es donde más se necesita estar como reafirmando los temas 2026 y las energías que vamos a tener. Creo que el paso de 2025 a 2026 también nos pone en un tema muy analítico, nos pone también en un proceso de, claro, estamos por una parte soltando, pero también este año nos invita o nos convoca a iniciar de manera temprana a ser quizás un poco más estratégicos de lo normal. Hacía un live el año pasado contándoles acerca de las energías que nos van a estar acompañando en este inicio de enero y empezamos a tener como una resonancia más marcada acerca de los pensamientos y de lo que nosotros queremos hacer. Es simplemente una excusa para poder encontrarnos y decirles la importancia de lo que es un día como hoy, además atendiendo algunos mensajes que ustedes me dejan también en YouTube, en sus redes, en las redes sociales y empezar a conectar más con los nuevos inicios. ¿Cuál es el portal que nosotros celebramos hoy? Bueno, primero no teníamos un año uno. Hace aproximadamente 9 años no contábamos con un año como este, con un año de inicios, y eso ya nos pone en un contexto totalmente nuevo, ¿no? También cabe resaltar que recibimos el año con una luna creciente, que recibimos el año con una luna que estuvo anoche para amanecer hoy, 1 de enero, estuvo en el signo de Géminis, haciendo algunas referencias acerca también de lo que podemos llegar a pensar, a comunicar. Entonces creo que se vuelve como muy protagónico este tema a través de los números. El año pasado hablábamos muchas cosas y cuando digo el año pasado me refiero al 2025. Hablábamos de muchas cosas acerca de lo que debemos planear para este y qué es lo que más vamos a sentir acomodado en este nuevo año. Este año empieza muy rápido, este año empieza pues a partir de hoy empezamos a tener uno de los primeros portales o una de las primeras energías más relevantes y tiene que ver justamente con el uno. Creo que todos alguna vez en la vida hemos visto muchas veces el uno o nos hemos despertado, en este caso, para ver algún número en específico, bien sea 333 o bien sean los 4 o bien sean los 5. Podemos estar haciendo algún ejercicio, algún deporte, algo y vemos inmediatamente el 1111 y el uno en la parte numérica, en la parte astrológica, los unos o los primeros casi siempre pasan desapercibidos. Es muy difícil que el 1 de enero esté ocurriendo algo, pues siempre vamos a tener una carta astral, pero es muy difícil que el 1 de enero hayan como tantos temas al mismo tiempo. Hoy, justo 1 de enero del 2026, sí que nos acompañan unos movimientos bien interesantes acerca del uno, acerca del portal también. No solamente es un año uno en el sentido de sumar el 2026, que finalmente nos va a dar 10, y numerológicamente lo que hacemos con el 10 es uno más cero y nos da uno, sino que también empieza a conectarse con un inicio o algo que nosotros empezamos a abrir por lo menos de cara a 9 años. Entonces, cabe resaltar que estos primeros 15 días que vamos a tener de enero van a ser tan marcados a nivel colectivo y en nuestra propia vida acerca de todo lo que vamos a estar moviendo para todo lo que es el 2026. Entonces, no solamente nos habla de un 1 de enero cualquiera,
no solamente significa los temas del uno o los temas del caballo de fuego de inicio, sino que además también entramos en una década importante donde cerramos ya una 2025 y empezamos a abrir una mucho más abierta. Una década que por lo menos en este nuevo ciclo que vamos a tener de 9 años, calculen ustedes, pues es muy importante estar atentos de los movimientos, atentos de lo que vamos a hacer, atentos de lo que vamos a iniciar. Y hay algo clave que nos marca un día como hoy para todos, 1 de enero del 2026, y es cuál es la energía que nosotros tenemos a nivel mental. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cuál es nuestro mundo mental en un día como hoy? Por eso es un día que más que ser agüeros y más que llevarlo a un tema de pronto de portales o de cosas, pues también es un tema de ser muy reflexivos acerca de cuánta información y cuántas cosas hay en mi mente, ¿no? Se vuelve muy matemático el tema, se vuelve como muy uno o muy 1 de enero. Qué bonito que hoy 1 de enero podamos en compañía de todos ustedes empezar a hacer lo que es nuestra agenda, ¿no? Yo les contaba el año pasado, les contaba el 2025 que necesitamos agenda y necesitamos papel y lápiz para empezar a intencionar y empezar a ser como muy conscientes de lo que viene. Incluso es más importante el tema de escribir un día como hoy que anoche. Anoche 31 por temas casi siempre que la gente le gusta, por temas que la gente por tradiciones y que debe ser el 31 de diciembre. Pero si lo vemos energéticamente, hoy es un momento muy especial para que saquemos y seamos como más conscientes de esa energía que nosotros podemos tener para empezar nuestra agenda. Entonces sí vamos a necesitar nuestra agenda para el 2026. No es que esté vendiendo agendas, no, yo no vendo agendas, pero sí necesitamos buscar una. Necesitamos tener una agenda o necesitamos una hoja donde vamos a anotar las cosas y donde vamos a empezar a referirnos, ¿no? Con todos estos temas. Aprovecho para saludarlos también. Un feliz año para ustedes. Gracias, qué rico, feliz año, dicen por acá. Enviar rosas blancas. Miren, ya estamos en un año nuevo. ¿Qué se debe escribir? Todo eso es lo que vamos a estar hablando hoy, por eso quiero compartir con ustedes este tema, porque hay temas, hay puntos astrológicos muy interesantes para un día como hoy y qué delicia poderlo compartir en comunidad, ¿no? Qué rico que nos podamos reunir para mirar todos estos detalles y analizarlos un poquito más a fondo entre todos. Al igual es algo, como también está tan marcada la energía de Acuario, pues qué bonito poderlo hacer. Un abrazo para todos ustedes, no los veía desde el año pasado. Desde el año pasado no tenía la dicha de poderlos ver. Qué alegría verlos por acá en YouTube. Un abrazo. Me dicen, Javier, no puedo creer que estés haciendo un live el día de hoy. Créelo, mi niña, porque pasa, es real. Esto no es un video grabado, es real. Javier, no puedo creer que estés en vivo un 1 de enero. Sí, claro, ¿y cómo no vamos a estar en vivo si hoy es 1 de enero? ¿Qué pasa con un día como hoy? Hoy tenemos un portal de energía donde la manifestación y lo que nosotros intencionemos hoy es clarísimo. Incluso decía al inicio del live, hoy es muchísimo mejor que ayer 31 de diciembre. Hoy es un día clave para que nosotros entremos con esa energía de manifestación y para eso se requiere mucho Mercurio. Para eso se requiere, ya tenemos en pleno a Mercurio en el signo de Capricornio. Recordemos que anoche estuvimos recibiendo la entrada de Mercurio en el signo de Capricornio, recibimos también el año con la luna en Géminis, que es una luna creciente en el signo de Géminis posterior a casi a finales de Géminis último decanato. Pues eso toca mucho la energía del pensador. ¿Cuál es la energía del pensador? El Mercurio. Mercurio es un planeta que lo hemos utilizado mucho durante la astrología y Mercurio tiene unos puntos y unos trazos, va formando a medida de su órbita, va conectando con unos temas muy puntuales de su retrogradación. Esta fecha de hoy es clave. Todo lo que nosotros todo el día manifestemos y decretemos el día de hoy va a ser muy funcional energéticamente para todo lo que vamos a estar desarrollando en este 2026. Por eso necesitamos, los que me están viendo desde la piscina, desde el barbecue, los que están en otro tema, necesitamos la agenda, papel y lápiz y vamos a empezar a hacer nuestro croquis.
Vamos a darle herramientas a Mercurio en Capricornio de manera muy estructural para empezar a diseñar los trazos, empezar a manifestar qué es lo que vamos a hacer este 2026, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Bendecido 2026, dice por acá Marisol, un abrazo para todos. Capricornio no para, pero es que ¿cómo vamos a parar con semejante fecha de hoy? ¿Cómo no vamos a hablar hoy de Mercurio en Capricornio? Hoy es primero, volvemos a tener una energía de portal como hoy hasta dentro de 9 años. Entonces hay momentos de dormir, pero también hay momentos de accionar, hay momentos de intencionar, hay momentos de manifestar de manera colectiva y este es el día de hacerlo. Es el momento que nosotros nos reunimos a decir, bueno, muy rico que podamos disfrutar, que podamos estar en familia, que podamos hacer todas las cosas y incluso yo lo voy a hacer con ustedes. Aquí tengo mi agenda y lo voy a hacer aquí con ustedes para ir dándole las pautas de cómo vamos a empezar a manifestar este 2026. Entonces necesitamos papel y lápiz. Vayan por papel y lápiz y yo los espero. Salgan de la piscina un momentico, salgan del barbecue, dejen por ahí a un lado el whisky y vamos a papel y lápiz. Y los que están en casa también, pues entonces conmigo vamos a hacer la agenda y vamos a intencionar palabras claves que necesitamos utilizar en este 2026. Bueno, mientras tanto los voy. Feliz año nuevo. Gracias. Un abrazo también para ustedes. Kamya, ya preparé mi ritual de manifestación, como lo propusiste, bien agradecida con Mercurio, con toda la energía. Eso está muy bien. Papel y lápiz, dice por acá, mi querido astrólogo, por el año que me has dado, muchas bendiciones, abrazos, abrazos para todos. ¿Cómo la pasaron? La energía se siente, ¿no? Se siente un año activo, se siente un año de fuerza, se siente un año de compromiso. Empezamos a sentir que es un año diferente. La sensación de la fiesta de ayer y pasar a un 1 de enero como hoy, pues eso nos carga de una energía positiva. Por eso hay que aprovecharla. Hay que aprovechar esta energía, hay que aprovechar este fervor, hay que aprovechar estas fiestas, hay que aprovechar este momentico porque esa energía que tenemos todos, esa energía que estamos vibrando todos de que es un año mejor, de que hay esperanza, eso hay que aprovecharlo, no hay que desperdiciarlo solamente por ahí. Estando por ahí no hay que direccionar la energía, hay que direccionarla porque si no se pierde, queda simplemente ahí en cosas que no van. La sensación de que será un muy buen año. Mira, por ejemplo, esto que dice Nuria. A mí me encanta esto que dice ella porque sí, ya vamos percibiendo. Para esto no se necesita ser psicólogo, ni se necesita ser astrólogo, ni se necesita tener un alto grado de sensibilidad para ser conscientes que algo muy bueno nos va a pasar en la vida este año. Pero también este año propone que nosotros le demos forma. Recordemos que eso es lo primero que nos está diciendo un Mercurio en Capricornio. Bueno, empecemos a darle forma. Es importante por eso hoy utilizar algo de lo que nosotros queremos ver manifestado en este 2026. Bueno, los de TikTok ya tienen aquí papel y lápiz. Vamos a hacerlo en grupo, papel y lápiz, exacto, una hojita. Si ustedes tienen su agenda, esto que vamos, aquí ya se acabó Sagitario. Como ya se acabó Sagitario, ¿a qué me refiero? No vamos a quemar nada, nada se va a quemar. Esto nos va a acompañar, lo que nosotros vamos a decretar hoy, lo que vamos a escribir 1 de enero de 2026 es el compromiso. Yo les decía el día de ayer que hoy Mercurio está haciendo una conjunción buenísima con Juno y además recibimos el año. Les voy a compartir la carta. Esto hay que hacerlo con la carta en la mano, porque eso así no. Vamos a mirar aquí. Entonces les decía yo que recibimos el año con una luna, por ejemplo, una luna muy poderosa. Entonces esta luna en Géminis nos permite apenas lo que necesitamos. Si ustedes querían una fecha excelente para manifestar y si ustedes querían un día o quieren un día del 2026 que verdaderamente sea un día maravilloso que nos sirva mucho para toda esta energía de manifestación, pues es este momento y qué bonito que lo podamos hacer de manera colectiva. Qué agradable que todos tengamos esa energía y tengamos esa vibración para poder llevarlo justamente con esas buenas intenciones. Amanecí con corriente en las manos y con mucha ternura, Mercurio en conjunción a mi Urano. Yo amanecí eléctrico, esta mañana me levanté muy temprano, me puse la licra, me fui al deporte, hice ejercicio, me ejercité, hice cardio,
rico, delicioso, respiré el frío del 1 de enero, hice mis temas, mis meditaciones matutinas de la mañana, con el frío abrasador de Capricornio. Yo ya estuve manifestando mi día esta mañana, además muy energético, coincido con eso. Y dije, bueno, los voy a dejar dormir un momentico, voy a dejar que duerman un poquitico más y por ahí a la una de la tarde los despertamos con el tema de la agenda y con la actividad que vamos a hacer hoy. No es un año para dormir, ojo con esto, y eso no es esperar hasta febrero, ni hasta marzo, ni hasta junio, es un año de hacer, de producir, es un año de respirar la vida. Yo no digo que a toda hora tengamos que estar haciendo algo de trabajo, lo que pasa es que cuando uno hace lo que le apasiona, pues esto no es trabajo a la final, esto es compartir, esto es estar también con ustedes en comunidad. Entonces, qué bonito que lo podamos hacer. Yo estuve de fiesta hasta las 3 de la mañana y ahora me toca trabajar. Mira, por ejemplo, Nina, ve, ahí está, se dan cuenta del compromiso, ahí está Mercurio. Hola, feliz 2026, un abrazo también para ti, qué rico poder estar acá. Mire, yo dije todos deben estar dormidos y no, lo que están es desprogramados, todos están ahí. María Isabel, ya medité, fui al gym y voy a trabajar. Excelente. No dejo dormir. Cuánta misericordia. Imagínate, ¿ah? Lo mismo, lo mismo. Entonces yo dije, pero esta mañana dije, no me voy a levantar, hago mi deporte, mis energías y bueno, ahora estoy aquí con ustedes. Empecemos con trazos importantes que todos queremos saber. Realmente esto yo lo miré, estuve sacando algunos apuntes que voy a estar compartiendo acá con todos. Qué delicia, ya estamos en un 2026, ya estamos en un año premium, es un año exigente, es un año de metas, es un año de conquistar, es un año de comernos el mundo. Hoy es muy importante que no dejemos perder esa energía, que no dejemos perder esa vibración con la que nos levantamos, ese entusiasmo, esa energía que tiene cada uno de ustedes, esa limpia, esa depuración, esos abrazos, esas caricias que nos dimos ayer, esos encuentros en familia, todos esos mensajes que nosotros enviamos, pues ahora es el momento de aterrizarlos, ahora es el momento porque eso nos pudimos haber comido 12 uvas, es más, nos pudimos haber comido hasta 2 uvas por deseo, 24 o hasta 3 uvas por deseo, nos pudimos haber comido 36 uvas el día de ayer. Pero si a esto no le ponemos estrategia, si nosotros no ubicamos, si no nos ponemos con un plan de trabajo, la energía se pierde, ¿sí? O sea, tampoco le dejemos que es que me comí 12 uvas o 24 uvas, 2 por cada deseo, entonces esto se va a dar solo, no. Recordemos que es un año que nos lleva mucho a la exigencia, ¿no? Es un año también que nos invita a la programación. ¿Cómo entramos en el 2026? ¿Cuáles fueron los planetas que gobernaron la entrada entre anoche 31 de diciembre y hoy 1 de enero? Oído público porque aquí necesitamos ojos atentos, necesitamos tener esto claro para saber con qué energía nos vamos a enfrentar a este nuevo ciclo, a este nuevo año. Clarísimo, uno de los planetas que marcó la entrada, en este caso uno de los planetas 10 que nos está acompañando, pues calculen ustedes la presencia del chiquitico y del planeta más pequeño del zodiaco, Su Majestad Mercurio. Y esto lo estoy haciendo desde, en este caso, vamos a tomarlo como referencia Orlando, Florida, que es donde me encuentro. Entonces, si nosotros tomamos y colocamos el radix y tomamos una porción, miramos desde el objetivo Orlando, Florida, o lo que es la Florida, tuvimos un Mercurio exactamente, estamos teniendo un Mercurio hoy 1 de enero que ingresa al signo de Capricornio, es lo primero que está gobernando. Esto lo hace en conjunción. Tuvimos también la entrada del año, este año 2026 lo recibe la luna. Observemos que la luna, la diferencia entre el sol y la luna, lo voy a marcar acá. Diferencia entre sol y luna, es una luna casi que se está formando para luna llena, es una luna más, lo podemos decir en este caso, creciente, tomando como referencia parte del planeta que tuvo primero el 1 de enero o que tuvo inicios en el 1 de enero, y ahora tenemos una luna o amanecimos con una luna en Géminis. Si tenemos una luna en Géminis, evidentemente el planeta que más se vuelve protagónico es Mercurio, planeta regente, en este caso de Géminis, un Mercurio. ¿Y dónde amaneció Mercurio? ¿Qué está haciendo Mercurio en el signo de Capricornio? Esta posición astrológica nos hace una invitación también con Venus y el Sol. Mire que Venus y Sol están que se persiguen, Venus y Sol.
es un año que nos pide manifestación, es un año que nos pide escribir. Por eso una de las características del año uno o del portal uno como hoy, justo día uno del mes uno de un año 2026, no solamente nos va a gobernar en el 2000, en este año 2026, sino que también va a ser muy protagónico en una década. Es decir, que lo que nosotros estemos manifestando va a tener resonancia en nosotros a través de los próximos 9 años, ¿sí? 9 años adelante. Entonces, esto es interesante tenerlo presente para tener la capacidad de ver los proyectos a largo plazo. Pueda que gran parte de los sueños, pueda que gran parte de los deseos, pueda que gran parte de las metas que nosotros queramos alcanzar en la vida, pueda que el 2026 no sea suficiente 12 meses del 2026 para lograrlo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la energía capricorniana? Debemos pensar también a largo plazo, de manera fermentada. Capricornio, una de las palabras que le encanta a Mercurio, sobre todo en Capricornio, es la fermentación o lo que se va en el tiempo, ¿no? Entonces, aquí se vuelve muy importante escribir. De aquí es donde sale o por qué decía al inicio del live que es importante un día como hoy escribir. Por eso no lo deje solamente en su mente. Hoy es importante que usted escriba, más importante que ayer. Si usted ayer escribió algo y lo quemó, eso hace parte del 2025. Hoy, 1 de enero, con la energía de día, con la energía solar, con la energía consciente. Ahorita tenemos, aunque está frío, tenemos un sol aquí en Orlando, Florida, tenemos un sol maravilloso, de manera consciente. Ahora sí vamos a ser consciente todo lo que vamos a escribir. Entonces es importante que tengamos papel y lápiz y empecemos a hacer este proceso de escribir, escribir. Aquí yo tengo mi agenda y yo lo voy a hacer también a la medida con ustedes. Recuerden que es importante en este caso porque cuando nosotros escribimos, activamos partes del cerebro que no funcionan o que no son activas cuando nosotros únicamente nos dedicamos a pensar. Por eso no es suficiente con pensar. Un día como hoy vamos a manifestarlo a través del papel. Tengan en cuenta que lo pueden hacer en su cuaderno, lo pueden hacer en su agenda, de tal manera que lo que ustedes hagan hoy, 1 de enero, con este maravilloso portal de manifestación uno que se va a ir en el tiempo de la próxima década, no solamente en el 26, entonces hay que pedir de manera capricorniana. Es manifestar a través de manera capricorniana, escribirlo de manera capricornio. ¿Qué significa de manera capricornio? No le ponga tiempo, no le ponga límites. Es de tiempo, es de esfuerzo, es largo, es longevo. Posiblemente algo de lo que tú vayas a realizar no se alcance o no sean suficientes los 12 meses. Justamente en esto consiste, ¿no? En que tengamos esa afinidad de poder llevarlo más allá de. Trabajar como la cabra monte, exactamente, por ahí está. A explotar mi ascendente en Capricornio. Mira, cambia es ascendente en Capricornio con Mercurio por delante y luna natal en Géminis. Muy preparada para llenarse. Está maravillosa esa posición astrológica porque además la entrada del 2026 te va a favorecer demasiado, demasiado en estos casos. Salud, abundancia, economía. Muy bien, sin tiempos, sin límites, porque a Capricornio las cosas que iniciamos en un año uno, en un día uno, lo que nosotros escribamos hoy, posiblemente se va en el tiempo, se va en generaciones. Entonces también hay que entender que el tema uno no todo tiene que darse este año, ¿no? Sino puede ir marcando distintos tiempos. Maestro, estaría fabuloso que nos diera unos super tips de tiempo astrológico porque algunos no somos muy cuates de Saturno. Bueno, vamos a mirar esto que tú mencionas que está interesante. Esta parte me gusta porque sí, hay algunos temitas que pueden resonar más que otros. Yo voy a ir signo a signo para que ustedes también tengan la posibilidad. Rápidamente lo vamos a hacer signo a signo para que ustedes también tengan la posibilidad de marcar un poquito más a fondo de qué vale trabajar, ¿no? Entonces vamos a mirar este tema y vamos a ir pasándolo de signo a signo que me parece interesante. Yo creo que si lo hacemos de esta forma, vamos a ir de signo a signo para que ustedes también tengan una guía. Me gustó esta parte que menciona en este caso,
que menciona Diana aquí, y esto está interesante para irlo a ver. Entonces, vamos a irnos de signo a signo para que ustedes sepan la manifestación hacia dónde la vamos a llevar, de acuerdo preferiblemente a su ascendente. Tengan en cuenta más que todo el ascendente, tengan más puntual el ascendente, que en este caso resuena más con esto. Empecemos con un tema. Recuerden, para la manifestación, como hoy es un día 1, entonces vamos a colocar día 1, anoten esto en su agenda, día 1 del mes 1, ¿verdad? Del año 1. Sí. Y las claves que decíamos ayer, es importante con esta manifestación también, con este portal de 1, ser muy conscientes de todo lo que nosotros podemos empezar a hacer, de todo lo que nosotros podemos empezar a manifestar o de lo que nosotros podemos empezar a conectar. A ver, un abrazo caluroso, Javier, feliz 2026, saludos desde Italia, gracias para Italia, un abrazo que están por allá en Italia viéndonos. También, sí, Capri, Casa 6, saludos de Venezuela, abrazos también para ustedes. Mi cumpleaños, mira qué bonito, feliz cumpleaños para ti, un 1 de enero, cumpliendo años, eso está genial. Día 1, mes 1, año 1. Abrazo desde Guatemala también, un abrazo para ustedes. Qué rico estar por acá compartiendo, gracias también, un abrazote gigante también para ustedes. Abundancia, salud, prosperidad. Empecemos, ¿qué pasa con Aries? ¿Qué sería bueno para Aries? ¿Qué vale la pena un día como hoy con este portal, verdad? Con este portal que tenemos tan positivo, este portal del 1, ¿qué vale la pena o qué valdría la pena en qué áreas le conviene muchísimo, por ejemplo, a Aries? Si tú eres ascendente en Aries o tienes, en este caso, la luna o eres de signo Aries, observemos cómo la entrada de Mercurio llega a la casa 10. Entonces, Aries, anota en la agenda, papel y lápiz, si eres ascendente en Aries, si tú eres de signo Aries, pues qué bonito que trabajes temas de casa 10. ¿Qué es la casa 10? Un Mercurio entrando en casa 10 con una luna, en este caso en Géminis, en la casa 3, pues le está diciendo a Aries, empieza con una manifestación, Aries, en este caso profesional. Hoy es un día para que puedas intencionar más que nada temas profesionales, temas de éxito, temas que tú quieras desarrollar a largo plazo. Ponte a pensar hoy, un día 1 de enero, Aries, ¿qué te gustaría hacer a largo plazo? Que sea duradero, que pase en el tiempo, que se vaya, que pasen los años, algo que sea longevo. Ojalá que sea un proyecto grande, porque un Mercurio en Capricornio entrando en Aries el día 1 y además con una luna que está formándose esta luna y está creciendo en la casa 3, pues también le está diciendo a Aries que se atreva y arriesgar en cosas grandes, en cosas incluso que las pueda ver un poquito llenas de obstáculos. Entonces, en tu agenda, Aries, ten en cuenta que Mercurio está en tu casa 10, está activando la casa de la prosperidad, está activando la casa del éxito. Entonces, en esta agenda que tú vas a anotar ahora, es importante que Aries utilice, bueno, todos los signos del zodiaco, utilicemos el pronombre personal. Recuerden siempre que el pronombre personal es la palabra yo en una manifestación y seguido de la palabra yo, entonces el nombre completo, Aries, tu nombre completo, anótalo, eso es importante escribirlo. Hoy la manifestación que se haga tiene que escribirse sí o sí, no negociable. Eso no es negociable, tienen que escribirlo, hay que escribirlo, porque cuando nosotros escribimos también es la manera de dejar nuestra energía, nuestra letra, nuestros trazos. De hecho, el esfero, cuando nosotros hacemos una escritura, dejamos parte de nuestra energía ahí. Por eso la firma tiene mucha responsabilidad. Y Mercurio en Capricornio es mucho de la firma, es mucho también del compromiso. Entonces, qué bueno que un día como hoy, en este justo momento, esto no es para que lo escuches, sino lo hagas ahora, en este mismo momento, empieza a escribir con qué te vas a comprometer en un proyecto grande. Piensa en grande,
porque Mercurio en Capricornio en la casa 10 para los Aries, además que ahí tienes a Venus, ahí tienes al Sol, ahí tienes a Marte, ahí tienes a Cupido, ahí tienes a Juno, ahí tienes a Vesta, es decir, hay todo un desfile de planetas, todo un desfile de asteroides hoy 1 de enero para Aries y es importantísimo en este portal que ustedes puedan manifestar y escribir todo esto que quieren vivirlo, ¿no? Yo, el nombre completo, la palabra elijo, que eso es clave. La palabra mágica, elijo. Esta palabra es maravillosa. Ustedes no se imaginan el poder que tiene la palabra. De hecho, en programación neurolingüística, la palabra elijo, pues tiene mucho protagonismo. Hoy, 1 de enero de un año uno, excelente Aries, que te comprometas con temas ambiciosos, con temas del mundo, con temas, ojalá que tú digas, no, mejor esto no, porque eso es imposible. Póngalo ahí. Escríbalo, Aries, que hoy es el día de hacerlo. Anótelo en la hoja. Ahí, en este momento, ahí, no procrastines más. No empecemos el 1 de enero, Aries, procrastinando cosas. Es el momento de papel y lápiz, hacerlo ya, ahora, en este instante, aquí y ahora, en este momento. Entonces colocas en tu cuaderno, colocas en tu hoja, yo, nombre completo, elijo comprometerme y empieza con temas estructurales de la casa 10, temas ambiciosos, qué quieres hacer, qué quieres lograr, qué es lo que quieres hacer y visualizar. Y algo súper importante que necesitamos hacer todos, porque esto voy a pasar signo a signo, ahorita estoy con Aries, pero importantísimo algo que tenemos que hacer, dibujar, dibujar. Entonces, observemos cómo al escribir nosotros utilizamos cierta parte de nuestra energía, utilizamos cierta parte de lo nuestro, pero también dibuja algo coherente y sincrónico, ¿sí? Este es un ejercicio clave para manifestar. Dibuja algo coherente y sincrónico a eso que escribiste. A eso que tú escribiste, ahora dibújalo. Andrea, empieza ya por si acaso. Sí, por favor, Andrea. Yo estoy de acuerdo también. Me uno, me uno. Maestro, feliz, ascendente en Capricornio, dicen por aquí. Colócalo ahí, dicen por acá. Muy bien, maestro, ya estoy anotando. Eso. Este es el tema. Además que tenemos un momento donde recuerden que en este momento estamos conectados con una energía muy poderosa. La volvemos a tener hasta dentro de 9 años. Los Aries, ascendentes en Aries, que todavía no estén preparados para el éxito, no se preocupen. No hagan el ejercicio ahorita, háganlo en 9 años. Nos vemos otra vez en 10 años. En 9 años, en 10 años que volvamos a tener este portal del día uno, del mes uno, del año uno, es momento de hacerlo. Los que todavía no estén preparados para la casa 10, que es la casa del éxito, todavía no hagan el ejercicio. Espérense en 10 añitos más. Sigan ahí procrastinando, sigan ahí. Maestro, ¿por qué así? Dicen por aquí. Sí, sí, los arianos que todavía quieran seguir durmiendo otro poquito, pues sí, qué pena despertarlos. Nos vemos en 10 años. Este portal lo volvemos a tener en 10 años, no pasa nada, una década más adelante. Les da risa el sarcasmo, pero así es, así es, así es, ¿no? Así es, a ver, dije por acá, dibujar el poder del símbolo del inconsciente, me encanta, gracias Pau por eso. Mira, qué rico, ascendente presente, muy bien. Maestro, ¿podría decir algo para Escorpio 50? Sí, vamos en orden, solo que ya vamos en Aries. Entonces Aries ya lo tiene, Aries ya lo tiene por ahí. Sos bravo. No, no, no tomen mis palabras como bravo, no, sarcástico, porque es que a veces al ego hay que hablarle así. A veces al ego hay que hablar, no ve que el ego es así, entonces hay que hablarle así al ego para que se organice. Entonces, Aries, ¿lo haces ya o en 10 años? Como quieran, Aries. Ahí en una década vuelve a ver este portal. El día uno del mes uno del año uno es hoy. Queridos, ya nos llegó el momento. Sí, qué pena hacer bulla, pero es que ya llegó el momento. A veces como que, ay, que el otro año, que llegue el otro año, que por fin, que el otro año, ya, pero y sentarse a hacerlo y decretarlo para cuándo. Ay, no, después, qué pereza. Ay, no, hoy es 1 de enero, yo hoy no debería estar haciendo nada. Es el momento de hacer, pues es lo que nos dice el universo, ¿no? Si ponemos a traducir el lenguaje de las estrellas, pues es el momento de hacerlo.
Bueno, vámonos con Tauro. Vamos a mirar la energía para Tauro, ascendentes en Tauro, soles en Tauro. Vamos a mirar qué hay en Tauro. Entonces recordemos cómo recibió Tauro, ascendentes, soles y lunas, cómo recibieron este portal, este día 1 del mes 1 del año 1. Bueno, Tauro, aquí hay algo muy bonito. El planeta del que estamos hablando hoy, que es el planeta de la manifestación, en este caso para Tauro, ingresó a la casa 9. Entonces, Tauro, lo que debes anotar hoy, en este momento, en tu cuaderno, en tu hoja, lo que debes conectar un día como hoy, para Tauro, si tú eres ascendente Sol, hoy que es el día del portal, mañana ya no sirve, es el día de hoy, ¿no? O esperar 10 años. Hoy hay que hacerlo. Conectarse con la espiritualidad. Observemos cómo la casa 9, para ti, Tauro, recibiste el año con la entrada de Mercurio en la casa 9. Eso tiene que ver con sabiduría, con aprendizaje. ¿Dónde quieres ser sabio? ¿Dónde quieres ser ese gurú? Tauro, es el momento de ser ese gurú, es el momento de trabajar esa conciencia, esa sabiduría. Recuerden que la inteligencia se puede medir, la sabiduría no se puede medir. Entonces, Tauro, lo que debes manifestar en este momento, papel y lápiz para Tauro, yo, ¿sí? Pronombre personal yo, nombre completo, y en este caso, después del nombre completo, elijo y lo que tú vayas a conectar en sentido de conocimiento, porque Mercurio está en la casa 9, toda la energía la tienes en la casa 9. Entonces es momento de manifestar conocimiento, es momento de manifestar toda esa espiritualidad. A Tauro le conviene más un día como hoy conectarse con ese portal, incluso es excelente momento para tomar inicios de estudio, para empezar a estudiar algo y ojalá bien complicado. Que Tauro diga, no, pero es que eso es terrible porque yo no voy a poder, eso tiene muchas cosas, tiene mucho tema. Entonces, este portal de hoy, recuerden que pueda que los 12 meses del año no sean suficientes. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta energía? Que no pasa nada. Tenemos una década para que las cosas se nos den. Mercurio en Capricornio recibiendo en la casa 9. Qué genial que ustedes, ascendentes, soles en Tauro, se conecten con esa energía de abundancia del conocimiento. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué quieres aprender? ¿Qué es lo que vas a hacer ahí? Recuerden que la palabra clave es anotarlo. Tienen que escribirlo en este momento en una hoja. Esa hoja la debemos guardar. Debe estar en nuestra agenda, preferiblemente. Ojalá que todos los días que usted abra su agenda, lo primero que vea, literal, lo primero que vea sea lo que usted anotó el día 1 de enero de hoy. Hoy es un portal para manifestar, pero tiene que estar escrito, porque se trata del planeta Mercurio en Capricornio, que es el escriba, el que escribe, el que conecta, el que hace énfasis y dibuja, Tauro, dibuja en tu agenda, dibuja en tu hoja algo sincrónico y coherente a eso que estás haciendo en relación al estudio, en relación a lo que tú quieres estudiar o en relación a esa carrera. Eso es excelente que lo puedan hacer los ascendentes en Tauro o los signos Tauro. Un abrazo también para ustedes. Gracias por sus mensajes a los que están acá en YouTube, a los que están en TikTok también. Un abrazo. Maestro, ¿esto va a quedar grabado? Sí. Todos los que están en TikTok, recuerden que me pueden conseguir también en mi canal de YouTube. Este mismo programa se está transmitiendo en este momento en YouTube. Aparezco como Javier Aragón, astrólogo holístico, psicólogo, en el canal de YouTube. Entonces, los que quieran se pueden suscribir al canal de YouTube y les va a llegar también la meditación que vamos a hacer este sábado 3, porque recuerden que este sábado 3 tenemos luna llena. Eso es importante, ¿no? Por eso estos 3 días son claves, estos 3 días son muy movidos. Estos 3 días necesitamos mover mucho la energía también de nosotros, porque ahora este sábado vamos a tener luna llena en el signo de Cáncer, hablando del crecimiento, hablando de las raíces, del fundamento. Entonces, para los que quieran también participar, pueden conectarse, suscribirse a mi canal de YouTube o pueden incluso pasarse los que están en TikTok y en este momento también pueden ver y se suscriben ahí. Javier Aragón, astrólogo holístico, estamos en vivo también por YouTube. Bueno, aparte de Tauro, vámonos a Géminis. ¿Cómo recibió Géminis el día 1 de enero de un año 1? Un año superpoderoso además. Recuerden que el día de hoy se vuelve a repetir hasta dentro de 10 años. Géminis, ¿vamos a activar la energía en Géminis o vamos a seguir durmiendo, Géminis?
Día 1, vamos a colocar acá, rojo. ¿Dónde está Paola Capo? Día 1, mes 1 del año 1. Pues Géminis recibieron el año con la luna en su signo, en Géminis, y Mercurio entrando a la casa 8. Todo el arsenal para ascendentes en Géminis, en este caso voy a colocarlo, Géminis. Géminis, estás recibiendo el día 1 de enero de 2026 con Venus, Sol, Marte en tu casa 8. ¿Cuál es lo ideal manifestar hoy para ti si eres ascendente en Géminis, si eres Sol Géminis, si tienes una energía geminiana? No me han dejado dormir. No es momento de dormir. No, este no es un año de estar durmiendo. No es un año para dormir. Ya se acabó la pereza. La pereza quedó en el 2025. Las cosas del ayer, los temas, ya eso se fue. Ya hasta luego. Como dijo un famoso filósofo por ahí, lo que pasó, pasó. Lo que pasó, pasó. Lo que fue, fue. Bueno, Géminis, hoy es un día excelente para que puedas escribir en tu agenda el pronombre yo, tu nombre completo, elijo. La casa 8 donde está entrando Mercurio es la casa que nos conecta con la espiritualidad, es la casa que nos conecta con la transformación. ¿Qué área de tu vida, Géminis, quieres transformar? ¿Cuál es el área de la vida donde tú quieres decir, de aquí quiero resucitar, de aquí quiero renacer como el ave fénix? Que este año 2026, que es un año de fuego, es un año de fuerza, y además que vas a tener también la entrada de Urano, pues aprovecha este Mercurio y en este momento, un día como hoy, ¿dónde te quieres transformar? Eso es lo que está pidiéndote un portal de hoy con Mercurio, el mensajero de los dioses, diciendo, dale forma en Capricornio, en la casa 8. Aprovecha Marte, aprovecha el Sol, aprovecha Venus. Ascendentes en Géminis, soles en Géminis o lunas en Géminis. Tienen un año espectacular. Recibimos el 2026, hoy 1 de enero, con la luna en su signo. Una luna creciente, además, con un Mercurio que está en la casa 8, que es el gran espía. Mercurio, cuando está en la casa 8, es el buscador que encuentra lo que está buscando y lo que quiere transformar. Entonces, agarra papel y lápiz, coloca tu decreto y empieza a anotar todo lo que quieres transformar. El compromiso de la transformación acerca del crecimiento y de la individuación, de lo propio, del yo, de lo verdadero. La casa 8 es una casa muy pesada porque la casa 8 está por Marte y por Plutón. Entonces es el momento que utilices ese Mercurio a tu favor y en este momento empieza papel y lápiz y hacer toda esa historia de lo que vas a transformar. Todo lo que quieres ver transformado en tu vida. Eso es lo que está pidiendo un Mercurio, que pueda que el 2026 no alcance en los 12 meses, no importa, así te parezca imposible, así tú digas, no, pero es que esta situación es tremendo. La casa 8 es para eso, en la casa 8 nosotros alquimizamos, en la casa 8 si eres de signo Géminis, tienes el poder de hacer cambios importantes en tu vida y de hacer unos cambios de introspección bien, bien interesantes. Aquí en TikTok, un abrazo. Los saludo desde el 7 de mayo. Un abrazo para ustedes. Ya hablamos de Aries, ya hablamos de Tauro, los que se perdieron Aries y Tauro, y ahora Géminis. Saludos, un abrazo para todos. Queda guardado el live. En mi canal de YouTube queda guardado. Pueden suscribirse en el canal de YouTube. Aparezco como Javier Aragón, astrólogo, psicólogo, ahí en el canal de YouTube. Entonces se pueden suscribir y les va a quedar grabado más toda la información que hemos subido. Sí, lo pueden hacer también. Vámonos para Cáncer. Vamos a dar estos mensajitos. ¿Qué es lo que debe manifestar Cáncer un día como hoy? 1 de enero de año 1. Vamos a mirar qué es lo que debe manifestar en este caso Cáncer. Bueno, Cáncer recibe el año. Observen esto tan interesante para Cáncer. Esto está poderosísimo para el signo Cáncer. Bueno, Cáncer día 1, vamos a colocarlo. Recuerden que eso lo deben anotar en la agenda, ¿no? Esto es de escribir para los que hasta ahora acabaron de llegar, que se perdieron la introducción o que no tuvieron tiempo de ver la introducción del live. Hoy es un día de manifestar a través de escribir, por eso estamos hablando de la agenda. Día 1 del mes 1 del año 1.
Recibiste el año Cáncer con Mercurio en Capricornio en tu casa 7. Venus y Sol, conjunción Marte en la casa 7. Claro, todo esto es desafiante porque está en el signo opuesto a Cáncer, pero ustedes tienen a Júpiter acá. ¿Qué deben anotar? Papel y lápiz. Compromisos con ustedes mismos. Cáncer, cuando Mercurio está al frente en la casa 7, no es tanto comprometerme con el otro. ¿Cómo me comprometo conmigo mismo en las relaciones? ¿Cuál es el compromiso que vas a tener? ¿Cuál es el compromiso en el amor que tienes contigo mismo, no con otras personas? Hoy es un día de portal, 1 de enero para ti, Cáncer, donde recibes toda esa energía. Además, date cuenta que recibiste el año 1 de enero con la luna en Géminis en tu casa 12, Cáncer. Entonces te está llevando mucho a que seas consciente de cómo es la manera de amarte, cómo es la manera de relacionarte contigo mismo, cómo es la manera de amar y de querer y de explorar y de sacar todo ese amor con los demás. Como Mercurio lo tienes en la casa 7 de las parejas, hoy, 1 de enero, es excelente para que tú lo puedas escribir cómo te comprometes contigo mismo en sentido de la relación, en sentido del amor. Y sobre todo si tienes pareja y si no tienes pareja con mayor razón. Entonces, más que hacer compromisos con otras personas, más que hacer compromisos con otros, la vida, el universo te está pidiendo con ese Mercurio compromiso contigo mismo. ¿Cómo está tu compromiso contigo mismo? Esto es importante para ti, Cáncer. Entonces, papel y lápiz en tu agenda y recuerden que esto no se quema, esto no se bota, esto nos va a acompañar. Lo que ustedes hagan hoy, 1 de enero, lo que ustedes escriban, lo que ustedes dibujen hoy, guárdelo y consérvelo con usted durante todo el año, que en algunos momentos va a necesitar abrir la agenda. Por eso yo tengo mi agenda donde estoy anotando los míos, porque esto hay que estarlo trabajando durante el año, no es solamente anotarlo y ya, sino es trabajarlo y tenerlo consciente. Al mismo tiempo, haz un dibujo, Cáncer, con esos compromisos a través del amor. Es muy bonito que tú, Cáncer, un día como hoy puedas analizar cómo es la forma de amar, cómo es la forma de conexión contigo mismo, porque eso es lo que se ve reflejado a la final con la pareja. Eso es lo que se ve reflejado con el otro. Entonces es un momento excelente para que ustedes lo puedan hacer. Abrazos aquí a todos los que están, Alexa, en TikTok. Un abrazo también a los que están. Soy del 20 de enero. Gracias por sus likes, gracias por sus rosas, gracias por sus comentarios, gracias a toda la familia TikTok que siempre están muy atentos, muy conectados. Gracias por esto. También a los que están acá en Instagram enviándome sus mensajes. En la puerta, ahí junto a dónde. Muy bien. Un abrazote también para ustedes. Gracias por la ayuda, Javier. Con todo gusto, con todo cariño. También por acá. Un abrazo. Es importante que ustedes coloquen algún mensaje o que ustedes coloquen un me gusta, que ustedes coloquen un like, porque si no se baja en este caso la transmisión. Recuerden que esto funciona así, ¿no? Entonces, si ustedes están ahí conectados, coloquen un like, coloquen un corazón, coloquen algo, porque si no se cae la transmisión. Además, hoy 1 de enero casi la gente no está viendo redes, la gente casi no está conectada, entonces hay muy poquito público. Si ustedes no colocan un corazón o no mandan una rosita o no mandan algo, entonces se cae la transmisión. Sí, no, esto no es, no me lo inventé yo, sino así funcionan las redes. Entonces, como hoy es 1 de enero, pues muchas personas no están conectadas, entonces el algoritmo de las redes lo toman como que no es un live genuino. Entonces se cae la interacción. Por eso los invito a que si me estás viendo, por favor deja un mensaje o deja un guiño, deja algo para que en este caso no se nos vaya a caer la transmisión. Me acaba de llegar un mensaje. Ahora llegan mensajes, ¿no? Llegan mensajes de YouTube, de Instagram. Dile a tu audiencia que si está ahí, que te devuelva un like o que den señales de vida, ¿no? Pues así funciona esto. Entonces, como llegó el mensaje, aquí les digo, para que ustedes también me colaboren con eso. Esa es la manera en la que ustedes pueden como retribuir a que esto continúe. Bueno, vamos a pasar a Leo. ¿Cómo recibió este portal o cómo este portal recibe a los leones? Leo, qué delicia estos leones. Leo recibió este 2026 maravillosamente. Mira, vamos a mirar con lupa a dónde le corresponde Mercurio que le está pidiendo manifestar en Capricornio. Entonces, si eres de signo Leo, ¿verdad? Hoy es un día 1,
del mes 1 del año 1, portal a la final, y Mercurio está en tu casa 6. Si eres ascendente en Leo, si eres Sol Leo, Luna Leo, qué momentazo en temas de la casa 6. ¿Qué es la casa 6 para Leo? La casa 6 para Leo le está pidiendo manifestar temas de trabajo, temas de salud. ¿Cómo quieres brillar en las áreas de trabajo, Leo? Papel y lápiz, agarra la agenda, coloca el pronombre personal yo. Además que lo Leo, pues imagínate, un Leo es el planeta regente del yo. Este es el momento en que tú puedas colocar la palabra yo, tu nombre completo, y vas a colocar elijo, qué es lo que vas a decretar en temas de trabajo, en temas de la casa 6. Mercurio te está pidiendo hacer algo de trabajo, algo que te guste, algo que te apasione. Entonces, hoy es un día importantísimo para que tú escribas algo en relación al trabajo. Dice por aquí Kaila, ¿ya pasó Géminis? Ya pasamos Géminis. Pueden conseguirlo los que están en TikTok, queda grabado en mi canal de YouTube. Aparezco como Javier Aragón, astrólogo holístico en canal de YouTube. Entonces se pueden suscribir y les va a llegar de hecho la notificación de cada vez que estoy haciendo live. Este mismo live que ustedes están viendo ahora mismo aquí por YouTube, por TikTok, está transmitiéndose también por mi Instagram y está transmitiéndose también por YouTube. Lo pueden ver en este mismo instante, este mismo live, lo pueden ver en YouTube sin problema. Entonces los invito a que se suscriban también al canal de YouTube y la ventaja es que ahí les va llegando y esto como está larguito, entonces lo pueden disfrutar en YouTube más adelante, ¿no? Saludos desde Uruguay, gracias también para ustedes. Leo, momentazo entonces del trabajo. Mercurio, recibiste a Mercurio en Capricornio en la casa 6. Momento de manifestar trabajo, momento de manifestar cómo lo quieres hacer. ¿Qué es el trabajo más grande que quieres hacer este año? Algo ambicioso. Recuerden que hoy es un día de portal 1, de energía 1. ¿Qué significa esto? Que hay que pedir algo a largo plazo, hay que manifestar cosas a largo plazo, grandes, a lo Capricornio, ¿sí? No se fijen en el obstáculo, sino dejen manifestar, eso hace parte de escribirlo, de hacerlo. No subestimen de no, es difícil, terrible, esto está como imposible, que no sean ustedes mismos los que saboteen lo que están escribiendo, sino haciéndolo con esa energía de ahínco, con esa energía de fuerza, con esa energía de Mercurio, que es la que pide Mercurio, el mago, ¿no? La capacidad también de estrategia, eso es muy bueno. Hoy es un día para hacer esto. También aplica para ascendentes en Leo. Entonces, qué bueno que ustedes lo puedan hacer, qué bueno que ustedes estén ahí con esa energía también para ascendentes en Leo. Un abrazo, gracias por sus corazoncitos, gracias por sus mensajes, porque así ya no se cae la transmisión. Entonces, Leo, temas de trabajo. Vámonos para Virgo. Vamos a mirar para Virgo cómo Virgo recibió, cómo recibe este portal a Virgo. ¿Qué puntos estratégicos tiene Virgo? ¿De qué debe aprovechar Virgo si eres ascendente o sol Virgo? A ver cómo está Virgo hoy, día 1 del mes 1 del año 1. Virgo, recibes, Mercurio te recibe en la casa 5. Bueno, Virgo tiene una ventaja. Virgo tiene una gran ventaja. ¿Qué pasa? El planeta regente de Virgo es Mercurio, el personaje que estamos hablando hoy, Mercurio en Capricornio. Esta entrada de Mercurio en Capricornio le facilita muchísimo a Virgo lo que le gusta. Virgo, las agendas, el cronograma, el título, escribir, compromiso. Entonces, hoy es el día, Virgo, para que también hagas tu lista. Hoy sí es el día para hacer esa lista y comprometerte con la pasión. Hágase esa pregunta. Si usted es de signo Virgo, ascendente en Virgo o tiene la luna en Virgo, hágase esa pregunta. ¿Qué es lo que a mí me apasiona? Porque Mercurio, el escriba, el que cumple los sueños, el mensajero que nos está pidiendo manifestar un día como hoy a través de la escritura, está en la casa 5 y la casa 5 es lo que a mí me apasiona, de lo que a mí me enamora. ¿Qué me enamora hacer? ¿Qué te enamora hacer, Virgo? ¿Con qué te sientes lleno, amplio, suficiente, extasiado? ¿Qué es eso que te gusta, Virgo? Pues bueno, este es el momento de hacerlo con ese Mercurio en la casa 5 para manifestar. ¿Qué mejor que tener un Mercurio en un aspecto tan fluido
y algo que sea de la pasión. La casa 5 es fuego, la casa 5 la casa 5 de hecho está muy conectada con un año uno, porque es el año de las manifestaciones, el año de los hechos, el año de lo que me encanta hacer en la vida. Entonces, Virgo, qué bonito que en este mismo momento te comprometas con eso. Compromiso es lo que está pidiendo Mercurio en Capricornio para Virgo en la casa 5. Y compromisos que sean genuinos, que a ustedes los llene, que les guste, que les apasione. No procrastinar más. No hay que procrastinar. Este año es rápido, este año es del caballo de fuego, este año nos pide acción, este año nos pide movimiento. Este año también tenemos la entrada de Saturno y de Neptuno en Aries que dice el sueño terminó. Ya wake up, hay que despertar, hay que iniciar. Hay que empezar desde muy temprano. Por eso Mercurio en Capricornio recibimos este 2026 y justo tú lo tienes Virgo en la casa 5, en una casa que es muy activa, en una casa que es muy pasional, en una casa que es muy de autenticidad también, de ganas. Virgo, ascendentes, soles en Virgo, a veces suelen hacer cosas o dedicarse a cosas que no les gusta tanto, sino cosas porque soy contador o soy abogado o soy médico, soy algo esto porque fue lo que estudié, lo que hice, lo que tocaba. En este 1 de enero aprovecha este portal para manifestar eso que tú quieres, escribirlo. Y recuerden, hacer un dibujo debajo, cuando ustedes ya escriban lo que van a hacer un dibujo, porque cuando nosotros estamos dibujando, activamos una parte del cerebro distinta a la cuando estamos escribiendo. Cuando escribimos, activamos una parte de nuestra área cerebral y cuando estamos dibujando se activa la otra, la más venusina, la más pisciana, la más inconsciente. Entonces esto debe tener las dos líneas, debe tener escritura y debe tener croquis, dibujarse. Es lo que pide Mercurio hoy, día 1 del mes 1, en el portal 1 para ustedes los Virgo. ¿Cuándo se vuelve a dar la energía que tenemos hoy? En 10 años. O lo hacemos hoy o lo hacemos en 10 años. Ustedes eligen. Yo simplemente transmito la información. Yo simplemente les cuento de qué se trata esto. Pero pues cada quien elige, ¿sabes cómo es la cosa? No hemos llegado a Escorpio, ya vamos para Escorpio. Eso, sigan escribiendo, sigan en su tarea, muy bien. ¿Qué pasó con Paola Capo que se perdió? Se desapareció o estará escribiendo, así, está escribiendo lo que va a transformar. Vamos a Libra. ¿Cómo el portal 1 recibe a los Libra? ¿Qué les está pidiendo? ¿Dónde entra Mercurio para Libra? Si eres ascendente en Libra, a ver dónde lo tienes. Chicos, me volvió a llegar el mensaje. Recuerden que, como es 1 de enero, no hay mucha audiencia. Si ustedes no envían guiños o caritas o no envían algún mensaje, si no colocan algo en la pantalla, se cae la transmisión. Entonces, si ustedes me pueden apoyar enviando un mensajito, un corazón, algo, aquí llega un mensaje que dice, pregúntale a tu audiencia si está ahí, activa. Si no, cortamos la transmisión. Libra, día 1, mes 1 del año 1. Bueno, Libra, fíjate que recibes, este portal te recibe con la luna en la casa 9 y con un Mercurio en la casa 4. Excelente momento para cambios importantes que quieras hacer de zona de confort. La casa 4 es la zona de confort. Gracias, gracias por sus mensajes porque así no se corta la transmisión. Gracias. Recuerden que ahora esto funciona así. Ahora funcionan así las redes. Entonces llega el mensaje que nos dice, pídele a tu audiencia que si está presente, te hable porque si no cortamos la transmisión. Porque como a veces son máquinas las que están ahí anotando o algo así. Pues un abrazo para ustedes. Gracias por su cooperación, gracias por sus mensajes, gracias también por estar aquí. Gracias, saludos también desde Venezuela. Un abrazo para todos. Qué rico también poderlos ver, poder compartir con ustedes un 1 de enero. Qué delicia. Gracias también por estos mensajes, por lo recíproco. Abrazo también, nos ven desde Suecia, desde Venezuela, Caracas, gracias, Uruguay, Paraguay, qué rico, mira, hay harta gente. Por aquí desde Italia, desde Israel, un abrazo también, qué bonito hasta Israel. Abrazote de oso para todos ustedes, gracias también, muy bien.
Chile, mira, Chile presente. Feliz año, maestro Javier. Gracias por tus enseñanzas. Un abrazo para Chile. En TikTok también para ustedes. Abrazote. Me encantó encontrarte. Listo. Recordemos que hoy es el portal mejor del año. El mejor momento que tenemos del año es hoy, 1 de enero. No hay que dormirse, hay que activar esa energía, hay que utilizar esa energía. ¿Cómo? Manifestando. Mercurio abre el año. ¿Qué pide Mercurio? Escribir. ¿Qué pide Mercurio? Dibujar. ¿Qué pide Mercurio en Capricornio? Que sea en la agenda, que lo puedas ver de manera capricorniana, que te esté acompañando durante todo el año. Para Libra, ¿qué le está pidiendo ese Mercurio en la casa 4? Pues le está pidiendo Mercurio en casa 4, ¿cómo quieres construir tu hogar? Es como si Mercurio le dijera a los Libra de signo Sol ascendentes en Libra, ¿cómo quieres ser el arquitecto de tu vida? ¿Cómo quieres ser el arquitecto de tu hogar? Por eso está ahí en la casa 4. Entonces, papel y lápiz, recuerden la clave. Pronombre personal, yo, porque es un año uno. ¿Y el uno de quién habla? De mí, de mi energía. Entonces debe estar en el decreto la palabra yo. Seguido de la palabra yo, tu nombre completo, nombre completo. Y seguido del nombre completo, la palabra elijo. La palabra elijo tiene una carga en PNL maravillosa, programación neurolingüística. Cuando nosotros utilizamos la palabra elijo, al momento de escribir y cuando escribimos la palabra elijo con esa fuerza del pronombre yo, mi nombre completo y elijo, estamos manifestando, es parte de nuestra manifestación. Igual que cuando tú vas a una tienda a comprar algo, tú miras varias opciones y tú finalmente dices, elijo esta, y esa es la que compras, esa es la que tú te llevas. Entonces la palabra elijo nos conecta neuronalmente con la carga de manifestar, que se puede, que es una realidad, que yo estoy eligiéndolo en mi vida, no que me toca, no a ver si sale, a ver si se da. Bueno, hagámoslo, a ver qué más da. No, 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 esa energía no sirve. Toda esa energía no sirve. Esto aquí no sirve para eso. Cuando vamos a manifestar en una fecha como hoy, 1 de enero del portal, necesitamos tener esa fuerza, esa energía vital, ser conscientes de que sí, se está haciendo, sentir y percibir la vibración de lo hecho, por eso se llama manifestar. Manifestar es dar por hecho, conectarme con esa energía, aprovechemos esa euforia, esa energía que estamos teniendo de ayer a hoy, de caricias, de abrazos, toda esa energía hay que manifestarla en hechos de que sí se puede. Por eso se dice en PNL, a la única persona, el único cerebro que yo debo aprender y que el único cerebro que debo convencer es el mío, es el de nosotros, porque ahí es donde está el autosaboteo, ahí es donde está el que muchas veces nosotros queremos cosas, deseamos cosas, pero al momento de creérnosla, no me la creo, ni yo mismo me la creo que lo quiero. O sea, lo deseo, pero ni yo mismo me la creo. Entonces esa energía no sirve, esa energía del pasado. A los que me están preguntando dónde están los demás signos, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo y Virgo, que ya los vimos, este mismo live lo estamos transmitiendo en mi canal de YouTube. Entonces, los que me están viendo en Instagram, los que me están viendo en Facebook en este momento, los que están aquí en TikTok, también pueden ir a mi YouTube, Javier Aragón, astrólogo holístico, psicólogo, y ahí ustedes, este mismo live lo estamos transmitiendo. Se pueden suscribir también a mi canal de YouTube y les va a llegar las notificaciones de la meditación que vamos a hacer este sábado que tenemos luna llena, también en las horas de la noche. Entonces, para que se suscriban al canal de YouTube y les llegue la notificación. Libra, hogar. ¿Cuál es el hogar que quieres? ¿Cuál es el paso que quieres? Este es el momento en que lo puedas manifestar, en que sea tuyo. Sí se puede, exactamente. Esa es la energía que necesitamos para un día como hoy. Vamos a ver cómo recibe para Escorpio, personas que sean de signo Escorpio, ascendentes en Escorpio o tengan la luna en el signo de Escorpio también. ¿Quiénes tienen la luna en Escorpio? Yo también tengo la luna en Escorpio. Vamos a ver cómo los luna en Escorpio o ascendentes en Escorpio, personas que tengan, sean de signo Escorpio, cómo recibieron, cómo lo recibe este portal uno. Si eres Escorpio, esto es para ti. Bueno, Escorpio, el portal de hoy, uno, está con Mercurio, que es el que abre este portal, en la casa 3.
Escorpio, si eres ascendente, Sol o Luna en Escorpio, que una de las razones, por eso estoy haciendo este live, por eso estoy haciendo este en vivo, hoy, 1 de enero, día de portal, porque yo tengo la Luna en Escorpio. ¿Qué nos está pidiendo a los escorpiones? ¿Qué está pidiendo esta energía? La casa 3, Mercurio está en la casa 3. Cuando Mercurio está en la casa 3, en Capricornio, volvemos a lo mismo. Agenda, papel y lápiz. Anotar nuestro decreto, proyectos de vida. ¿Cuáles son los proyectos con los que te vas a comprometer en este 2026? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuáles son tus metas? Cuando llegue diciembre, levantar la mano y decir, lo logré. ¿Y cuándo empecé? El 1 de enero. ¿Cuándo empecé? El 1 de enero. Esa es la energía que nos pide a Escorpio. Escorpio, tú eres un signo visceral. No digas que no. Escorpio es un signo pasional. Escorpio no concibe la vida sin emociones. Es el signo dramático, es el signo de las emociones. Si eres ascendente en Escorpio, Sol en Escorpio o la Luna en Escorpio, este portal de Mercurio en Capricornio en la casa 3 te está pidiendo, bueno, escríbalo, dele forma. Hoy aprovechemos esta energía de portal que la volvemos a tener hasta dentro de 10 años. Este año 1, este portal 1 se vuelve a repetir hasta dentro de 10 años. Entonces, momento de escribirlo, momento de hacerlo, momento de decretarlo, que en diciembre, en noviembre y diciembre de este año tú puedas levantar la mano, Mercurio en Capricornio, y decir, lo que me propuse, la meta que me propuse el 1 de enero, la logré. Y hoy es un hecho. El 1 de enero estuvo en la agenda, el 1 de enero estuvo en el papel, el 1 de enero la dibujé. Pero hoy en diciembre es un logro y la tengo, es una realidad en mi vida. Con esa energía, ¿qué proyectos te vas a comprometer? ¿Cuáles son los proyectos que quieres en tu vida a largo plazo? ¿Qué quieres ver manifestado? Y entre más bravo el toro, mejor la corrida, dicen por ahí. Entonces, Escorpio, atrévete a sacar toda esa energía escorpiana, a decir, esto es lo que quiero y a por ello. Es la casa de los proyectos. Cuando Mercurio entra en Capricornio en la casa 3, le está diciendo a Escorpio, apuéstese, crea en usted. Claro que usted puede, ha salido de peores, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede? Escríbalo y dibújelo, que hoy 1 de enero se quede en esa agenda, pero al final del año usted pueda levantar la mano con esa fuerza de que ya es una realidad en su vida. Ya la energía cambió. Antes se decía ver para creer. Antes se decía ver para creer. Ahora la vida nos invita a creer para ver. Ha cambiado ligeramente, ha cambiado ligeramente. Y este año 1, este 2026 es un año que nos pone en esa dinámica. Antes era ver para creer, ahora es creer para ver. Entonces esto es clave irlo teniendo en cuenta por ahí. Sentirlo exactamente como dicen por acá. Exacto, no importa el grado que tengas en Capricornio porque cambiará el ascendente, ¿no? Exacto, también puede cambiar, puede variar un poquitico. Digamos que para los que quieran ya una información más detallada, sus propias cartas natales, pues sugiero una consulta, con mucho gusto, una consulta de lectura de carta natal para mirarlo, claro que sí, entonces lo pueden hacer un poquito más a fondo los que quieran. ¿Por qué dice que Mercurio está en Capricornio? Según veo, está en Sagitario. No, de pronto estás viendo un poquito, de pronto lo estás viendo donde no es, pero Mercurio está en Sagitario. Mercurio está en Capricornio, ¿sí? Bueno, ¿puede una madre hacerlo por un hijo? Depende, si el hijo está pequeño, sí, los estoy leyendo acá en TikTok. Un abrazo también para ustedes. Dice por acá, bonita frase, maestro, creer para ver. Este año nos invita también a eso. Ya no es ver para creer, ahora es al revés. Creer para ver. Cambió los papeles. Abrazos, abrazos, dice Tap Tap. Eddie siempre. Eddie Community Manager en TikTok. Ahí dice Eddie, Tap Tap. Enviar, quiéreme, Tap Tap. Gracias, Javier, estoy viéndote en simultáneo también por YouTube. Un abrazo, gracias también para ustedes. Tap Tap, corazones. Bueno, este es todo un tema TikTok, ¿no? Es una red social ahí interesante. Gracias por sus corazones también, gracias por sus mensajitos, un abrazo, eso me ayuda muchísimo. Gracias, feliz año 2026, Javier, también para ustedes, un abrazo, feliz año.
También me sale Mercurio en Sagitario. Gracias, Emperatriz, por sus donaciones en YouTube. Un abrazo. Aire y fuego, pensamiento y acción. Wow, mira, recibimos esto, fue con todo. Abracitos, igual, seguir frente al cañón. Eso, vamos, vamos en orden, vamos en Escorpio. Ahora pasemos a Sagitario. Vamos a mirar Sagitario, ¿les parece? ¿Quiénes son de signo Sagitario? Ascendentes en Sagitario, lunas en Sagitario. A ver si hay por acá. Vamos a mirarlo. Poderoso eso que pusiste, Kamya. ¿Qué puso Kamya? A ver, vamos a leer. ¿Qué pusiste, Kamya? ¿Dónde está Kamya? Hola Javier, muchas felicidades. Siempre te escribo aunque no participo porque estoy haciendo cosas tan bella. Un abrazo para ti desde Argentina. ¿Qué escribió Kamya? ¿Qué dices que escribió Kamya? Kamya, ¿qué escribiste? ¿Qué fue eso bello que escribiste, Kamya? No me aparece. Luna en Sagitario también aplica. Marisol dice que escribiste algo bonito. ¿Qué fue, Kamya? Poderoso. ¿Qué fue eso poderoso? Libra, muy bien. Bueno, mientras Kamya contesta, vamos con Sagitario. Entonces, día 1 del mes 1, semejante portal, ¿no? De este año 1, pues muy bien. Sagitario recibe este portal con Mercurio en Capricornio en la casa 2. Sagitario, enhorabuena. Papel y lápiz y agenda, porque este Mercurio que está ahí en casa 2 y esta luna en Géminis en la casa 7 con la que recibes este portal, este 1 de enero, te está pidiendo, Sagitario, trabajar y manifestar mucho los temas de valores, valores en todo sentido, valores comerciales, valores del dinero, valores en general. Entonces, ¿qué tipo de valores quieres tener este año? ¿Cuáles son esos valores con los que te quieres conectar? Momento de decretar, momento de escribir, momento de hacer todo este proceso con los valores en relación económica. Entonces, ¿qué puede estar haciendo un Mercurio en Capricornio? Conectándose con la energía del dinero, con la energía de lo tangible. Además que ahí tienes a Venus, tienes el Sol y tienes a Marte en la casa 2. Excelente momento para trabajar las manifestaciones económicas o la parte financiera, el mundo económico. Sagitario, papel y lápiz y la agenda para hacer esto. ¿Ya hablaste de Escorpio? Sí, Pilar, ya pasé Escorpio, pero puedes verlo en el canal de YouTube, queda grabado. Entonces puedes ir a mi YouTube, Javier Aragón, astrólogo holístico, así estoy en YouTube y ahí vas a encontrar todos los signos. Claro que sí. A ver qué fue lo que dijo Kamya. Está por aquí. Feliz año nuevo, gracias, un abrazo. Descendente nada más, maestro, pero mutable también. Javier, ¿se puede mezclar la manifestación entre el signo ascendente y el solar? Excelente, gracias por eso. Que si se puede mezclar, claro, porque conectas con la energía y la información de tu signo solar y la información de tu signo ascendente. Muy bien, aplica para los dos. Claro que sí. Estoy recibiendo información a mí, por favor, para crecimiento personal. Un abrazo también para ustedes. Felicidades. Gracias. TikTok, un mensaje, si hay alguien en TikTok, porque se está cayendo la red. No sé qué pasa, es como si el 1 de enero, por lo que hay poca gente en las redes, entonces llega un mensaje, dile al público de TikTok que si está ahí, envíe un mensaje, porque si no cortan la transmisión. Si me estás viendo en TikTok, envía algo, coloca un mensaje de algo para que no se caiga la transmisión. Algo, saluditos, buenas tardes desde Venezuela. Parece que amanecimos 1 de enero con cambios en las redes. Mira, ya empezaron a haber cambios digitales y cambios en las redes. Que si la audiencia no coloca mensajes, quita la transmisión. Lo mismo en YouTube. Qué penita, lo mismo en YouTube. Crecer y elegir fue lo que puso. Ah, ok, crecer y elegir, elegir. Muy bien, bonito eso. Si me estás viendo en TikTok, si me están viendo en YouTube, un mensajito para que la transmisión no se caiga, un corazón, un like, una palabrita, un algo, ayuda a subir. ¿Ya se cayeron ellos, maestro? Yo creo que sí.
Yo creo que sí, mira. Eso, ahí ya empezó a subir. Gracias por sus mensajes. Ahí ya empieza a conectarse mejor. Vuelve otra vez. Bueno, Capricornio, los que son de signo Capricornio, vamos con Capricornios. Si eres ascendente en Capricornio, o en este caso tienes a Venus en Capricornio, o si tienes la luna, algún planeta en Capricornio importante. Capricornio, qué gran momento, Capricornio. Ah, portal del uno. Hoy, ¿cómo recibe el portal uno a Capricornio? ¿Dónde debe hacer su manifestación? Mercurio está ahí en Capricornio, también está Venus y está el Sol y está Marte en la casa uno. Pues tú más que nadie, mi estimado Capricornio, ascendente o luna en Capricornio, papel y lápiz y la agenda para manifestar lo que tú quieras para este año en sentido personal. La casa uno es personal, la casa uno es muy egoica, la casa uno es del yo, la casa uno es del performance, la casa uno tiene que ver con tu desarrollo y con el rostro, lo que le muestras al mundo. Si Mercurio está en la casa uno, en ti Capricornio, y tienes la luna o recibiste este año con la luna en Géminis, en la casa 6, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Temas de trabajo, flojito y cooperando, Capricornio. Mueve algo de tu trabajo, algo de lo que tú hagas que sea sincrónico, muévelo el día de hoy, 1 de enero. Si eres ascendente, si eres Sol o si eres Luna Capricornio, si tienes planetas en Capricornio, mueve algo de la energía de trabajo hoy. Así estés de vacaciones, así estés en la piscina, salte un momento de la alberca, salte un momento del barbecue y mueve algo de trabajo el día hoy con esa energía de portal uno, con convicción, con energía, con pasión acerca del yo. ¿Cómo quieres transformar y con qué te comprometes? Eso es lo que pide Mercurio en Capricornio en la casa uno para la próxima década. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es el precio que vas a pagar también por ello? Hoy con ese portal mueve algo de trabajo Capricornio que tenga que ver contigo, con tu trabajo, con lo que haces o lo que te vas a proyectar en este nuevo tiempo. Ah, a veces la astrología le hace falta es hablar, o sea, es tan diciente y es tan puntual que le hace falta hablar, pero todo está ahí. Los símbolos son maravillosos, la energía de los símbolos. Cáncer, ya pasamos por cáncer, pero lo puedes ver otra vez en mi canal de YouTube. Suscríbete al canal de YouTube y este live que estás viendo acá en este momento en TikTok, lo puedes ver en YouTube. Javier Aragón, astrólogo holístico, psicólogo, ahí lo ves. Kamya, me encantan tus dichos. Ahí a mí me encanta tu voz, Kamya. Kamya, Kamya. Mira, blanco es, gallina lo pone y frito se come. ¿Qué será? Mi querido Capricornio, deje tanta fiesta, tanta rumba, organícese, agarre la agenda, papel y lápiz y a ver qué es lo que va a manifestar. Mercurio en Capricornio. No es un año para dormir, es un año para Capricornio, trabajo, estructura, compromiso es lo que pide Mercurio también ahí en la casa. ¿Con qué nos vamos a comprometer? ¿Qué es más importante? Orden. No, me necesito orden ahí. Muy bien. Clarísimo. Está la energía genial. Me encanta. Muy bien. Bueno, a ver, sigue por aquí. Sagitario, no lo terminaste. ¿Cómo que no? Sagitario lo terminamos. Si quieres, vuélvelo a ver en el canal de YouTube. Puedes suscribirte al canal de YouTube. Soy Capri, ascendente y luna. Claro, necesitas a por ello, necesitas conectarte mucho con esa energía si eres Capricornio de Sol Luna. Imagínate un día 1 de enero con Mercurio, con Juno, con Venus, con Marte y la luna en Géminis en la casa 6 para Capricornio. Hay que mover algo del trabajo, hay que hacer algo. Un abrazo, no sabía que Capricornio se iba de rumba. Silva, ¿cómo me gozas, no? Mira, no sabía que Capricornio se iba de rumba. Me está gozando ella. Yo Acuario, Natalia, guarda Lilith, dicen por ahí. Prioridades, yo Acuario. Mira qué bonito, hay una comunidad tremendísima, hay una comunidad tremendísima que de hecho todo el año pasado estuvimos meditando
Los que se quieran suscribir a la meditación también, a las membresías que hay, lo pueden hacer. Bienvenidos a las membresías este año. Estudiamos astrología, estudiamos tarot, psicología del tarot todos los miércoles, vemos astrología los días sábados y meditamos todos los lunes. Los que hacen parte de la membresía pueden adquirir su membresía también en TikTok, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. En YouTube pueden adquirir las membresías directamente con la escuela Centro Holístico Javier Aragón. Estamos ubicados aquí en Orlando, Florida, pero también tenemos representación en Bogotá y tenemos representación en Ciudad de México. Bienvenidos a la meditación. En esa misma meditación, Merkaba, meditamos todos los lunes en la noche, estudiamos tarot, psicología del tarot los días miércoles y los sábados estudiamos astrología con las cartas de ustedes y demás. Entonces, bienvenidos a los que quieran también empezar con este nuevo conocimiento o si ya tienes experiencia también, bienvenidos. Feliz año, un abrazo, gracias maestro por tu tiempo, por tu sabiduría, gracias también. Gracias también a ustedes, qué rico, gracias Javier, gracias. Felices fiestas también para ustedes, un abrazote. Dice Kamya, le recomiendo la membresía, es lo máximo. Gracias, Kamya. Sí, allá hay un grupo, Kamya está en el grupo de la membresía. Kamya medita también con nosotros los lunes. Estudiamos tarot los miércoles, astrología los sábados. Muy bien. Hola, maestro, qué bonita sonrisa de alegría. Claro, pero hoy es el portal uno, ¿cómo no? Hay que vivirlo también esa energía. La astrología es viva. La astrología no son cuadernos por ahí guardados, no. La astrología es viva, la astrología nos va contando una historia, la astrología nos va mostrando una manera de vivir. A través de la astrología podemos tener una gran filosofía de vida que nos permite descubrir todo lo maravilloso que hay en nosotros, aceptando también la sombra, aceptando también las cositas que no son tan agradables. Recomendada la meditación con el maestro Javier Aragón, maravilloso canal de reencuentro. Gracias, hermosa. Un abrazo también. Un abrazo también para ustedes. Bueno, ¿a qué hora es la meditación de este sábado? La meditación de este sábado la vamos a hacer yo creo que en la noche. A ver, para aprovechar esa luna llena, calculen ustedes, primera luna llena del año, cómo dejarla pasar desapercibido. Por lo general en la meditación lo hacemos los días lunes, pero es que este sábado es la luna llena. Tenemos la primera luna llena del año, en Cáncer además. Pues el deber también, hay que ponerle sincronía al tema, ¿no? Entonces, qué bonito que lo podamos aprovechar ese día. Hermosa la energía que nos regalas con tus palabras. Gracias, Estela. Un abrazote. Hola, mi maestro. Gracias por todo. Un abrazo. Feliz año. Abrazote también para ustedes. Bueno, sigamos ahora con Acuario. Acuario del zodiaco. Vamos a mirar este Acuario. Acuario. Bueno, ¿cómo recibe este portal de energía 1 el día de hoy a los Acuario? A ver cómo está este Acuario. Muy psíquica la energía para Acuario. ¿Sí? ¿Qué pasa? Mercurio ingresa a Capricornio y lo hace en la casa 12. Además, una luna en Géminis en la casa 5. Traducción para Acuario. Hoy, 1 de enero, día 1 del mes 1 del año 1, es excelente para ti, Acuario, escribir pronombre yo, pronombre personal yo, nombre completo, palabra elijo, que eso activa todo el campo de energía que tenemos, y es un momento de conectarse con todas tus versiones. Es muy espiritual. Hoy, 1 de enero, es demasiado espiritual para Acuario. Es un Mercurio que está trabajando en la psique, en la estructura de la psique. Claro, Mercurio en Capricornio en la casa 12 se encarga de todos los esquemas de estructura, de todos los esquemas de vidas pasadas, empieza a trabajar todo lo que es la energía de la casa 12, nos hace conectar también con experiencias del pasado. La casa 12 es una casa muy espiritual. Entonces, hoy es un día demasiado reflexivo para ti, Acuario, y lo que te está pidiendo el universo con este portal de hoy es manifestar a través de escribir yo, tu nombre completo, de dibujarlo, algo que se conecte mucho con ancestros. Entonces, qué bonito que puedas
acudir a un momento de soledad y decir y reconocer en ti, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión en este planeta? Y hacer esa conexión y conectar con toda esa energía del pasado, con toda esa energía ancestral, que es lo que vemos en la casa 12, que es todo eso que hay que no es tan fácil a veces hacerlo consciente y que te puedas conectar a través de este portal con toda la energía positiva de ancestros, de Casa 12, del ayer, de vidas pasadas, del matriarcado, del patriarcado, de todo lo que supera incluso la estructura egoica. Eso es lo que está haciendo Mercurio en Capricornio en la casa 12, además con una luna creciente en Géminis en la casa 5, a través del ser, a través de la existencia. Claramente Acuario pues tienes una misión que desarrollar en este planeta. Hoy el portal te está diciendo, acude a lo más profundo de tu ser, acude a lo más instintivo que hay en ti y conéctate con toda la riqueza que ofrece, en este caso la casa 5 y la casa 12. Alguna manifestación, sobre todo que ustedes tienen a Plutón ahí y hay tanta carga plutónica, el otro mes están de cumpleaños, entonces qué bonito que puedan conectar en este momento, anótalo. Importantísimo, recuerden que el ejercicio de hoy es anotado en una hoja y guárdalo contigo durante todo el año. Y lo mismo que los demás signos, dibuja algo coherente y sincrónico a eso que anotaste. Es importante dibujar. Ahora, que si lo quieren pintar o no, que si lo quieren colorear o no, ya es un plus de cada uno. Pero importantísimo un día como hoy, escribir y dibujar, porque eso hace parte de la manifestación, sobre todo por Mercurio en Capricornio en un 1 del 1 del 1. ¿Listo? Interesantísimo para todos ustedes que lo tengan ahí, que lo conecten. Eddie también, un abrazo. A ver si dice por acá Acuario. Acuario a trabajar la raíz. Qué bello. ¿De dónde vengo para saber a dónde voy y por qué voy? Porque muchas veces eso no tiene explicación. Exacto. Ese es el mensaje para Acuario, muy espiritual, muy humano también. Además, oportuno, diría yo. Supremamente oportuno para los Acuario. Mella, bienvenida a la meditación, un abrazo, bienvenida a la meditación Merkaba, un abrazo también para ustedes. Hice mi ritual a la 1:01, muy bien, también, está bellísimo que lo hayan hecho esa hora, está genial. Ascendente en Acuario, un abrazo, saludos a todos los que nos están viendo desde TikTok y poderlos invitar a que se suscriban al canal de YouTube, que yo sé que la mayoría de TikTok casi siempre está solamente en esta red, pero invitarlos a que pueden mirar el canal de YouTube y también pueden seguirnos allí. Javier Aragón, astrólogo holístico, para los que me están preguntando, lo pueden hacer. Sol en Acuario, muy bien. Ahora vámonos para el último del zodiaco que es Piscis. Piscis, ¿cómo el portal 1 te recibe hoy? Piscis del zodiaco. Llegamos al último. Primero, pues una medallita de oro para Piscis, porque llevan hora y media escuchándome, hora y media esperando que llegue Piscis. Eso es de admirar, ¿no? Piscis, vamos a conectar acá. Piscis, portal. Bueno, portal para Piscis, lo que les encanta a los Piscis, Mercurio conjunción Juno en la casa 11 con todo el arsenal capricorniano y una luna en Géminis que está trabajando en la casa 4 para ti. Este portal para ti, Piscis, te está pidiendo trabajo con los demás, trabajo colectivo. Trabajo colectivo. Piscis, si eres ascendente Sol Luna Piscis, en tu agenda, en tu hoja, vas a colocar y vas a escribir todo lo que quieres hacer de manera grupal. Todo lo que quieres hacer, todo lo que quieres proyectar, todo lo que quieres manifestar en este año de manera grupal, de manera casa 11, cómo quieres trabajar con el colectivo, los grupos a lo que quieres pertenecer, escribir. Recuerden que la clave, qué pena que sea tan recalcativo con este tema, pero es eso, no se vale solamente en la mente, se debe escribir, esa es la manera también de manifestar y dibujar, estar dibujando porque eso activa la otra parte del cerebro, dibujar algo coherente y sincrónico a eso que ustedes quieran estar compartiendo con el colectivo que quieran estar haciendo también a futuro. Recordando siempre que la clave es entre más
obstáculos o entre más imposible se vea, mejor, porque el signo de Capricornio exige reto, exige trabajo pesado, exige disciplina, exige constancia y permanencia. Entonces, el portal de hoy, día 1 del mes 1 del año 1, le pide a Piscis conectarse con esa mente en Capricornio en la casa 11, cómo quieres proyectar también los grupos y cómo quieres sembrar esa nueva raíz, que es lo que está creciendo una luna en Géminis, recibiendo este 2026. Hoy es el día para manifestar en grupos. Hoy es el día para ti, Piscis, de conectar con el colectivo o a qué grupos quieres pertenecer o cómo quieres trabajarlo de manera futuro para ti. Es el mejor día en el que ustedes lo pueden tener, ¿no? El mejor día en lo que ustedes lo pueden hacer. Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes ya acabó, la mayoría de ustedes ya tiene su agenda, la mayoría de ustedes ya estuvo haciendo desde Aries, estuvo haciéndolo desde Tauro, Géminis. Hoy es un día maravilloso, la fiesta no se ha acabado, la fiesta empieza hasta ahora, la fiesta y la energía comienza hoy, 1 de enero. Qué bonito que podamos tener un espacio y qué lindo que podamos también ser dueños y arquitectos de nuestro propio destino e irlo formando con esa sincronía. Entonces, háganlo con amor, con fe. Yo sé que la mayoría de ustedes también ya lo hizo. Gracias también por su tiempo, gracias por estar aquí, gracias por compartir. Este es el momento de preguntas. ¿Qué dijo de Tauro? Maribel, Tauro lo pasamos hace una hora, pero está en mi canal de YouTube. Te puedes suscribir, me buscas en YouTube, Javier Aragón Astrólogo, y ahí está colgado en YouTube y lo puedes volver a ver. Ahora coloco los tiempos para que ustedes lo vean más fácil. Escorpio también ya lo vimos. Llegaron un poquito tarde, sí, pero ya lo pueden volver a ver en YouTube. Un abrazo para todos ustedes, un excelente, les deseo de todo corazón. Feliz portal 111, esta energía que estamos teniendo el día de hoy. Repito, es más poderosa que la que tuvimos ayer 31. Hoy es el día de sentarnos, de proyectarnos, de programarnos. Entonces háganlo. Gracias también por sus mensajes, gracias también por sus donaciones, por los que se suscribieron. Abrazote. Saludos desde Puerto Rico, alegría y bendiciones también para ustedes. Gracias por esos mensajes de saludos. Hacer planes de manifestación, maestro, con un marquito y todo, exactamente, con marquito y todo está muy bien. Feliz primer día del 2026. Gracias también para ti, un abrazo. Qué delicia que me tocó tu live. Un abrazo, Kamya, también para ti. Qué rico compartir con ustedes. Me encantan estos espacios. En grupos va el avance, formador y formadores, de formadores. Así es, abrazote para todos. Gracias también. Que la sigan pasando rico, que la sigan pasando delicioso. Si hay preguntas, a ver por aquí. Gracias por tu tiempo, maestro holístico. Un abrazo también. Gracias, gracias. Un abrazote. Buena tu pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? No sé cuál es la pregunta. Sí, este portal inicia un ciclo de 9 años. El día de hoy iniciamos, el día de hoy empezamos un ciclo de 9 años. O sea, aparentemente sí, es el día 1, el portal 1, pero esto se cierra hasta dentro de 9 años. Por eso no dejemos que se acabe este día sin nosotros manifestar algo de lo que queremos ver planeado en nuestra vida. Esa fue como la parte de la introducción que dimos en el live al momento de iniciar. Eso es lo que tienen los números 9, eso es lo que tiene el número, en este caso 1. Por ejemplo, nótese que el año pasado, 2025, estuvimos cerrando, por eso era un año 9, porque estuvimos cerrando en este caso un ciclo de 9 años. Hoy estamos en apertura de 9 años. ¿Qué significa o esto de manera traducida a qué nos está llevando? Pues nos convoca a ser conscientes que posiblemente muchas cosas de las que nosotros intencionemos y manifestemos hoy, posiblemente no nos alcancen los 11 meses, los 12 meses del año, pero sí que vamos a tener por delante 7, 9 años para poderlo manifestar y para poderlo hacer. De ahí que sea tan importante un día como hoy. Realmente ahí es donde radica la importancia del día como hoy. Nuestra carta para los Reyes Magos, algo así. Mis dibujos quedaron bellos. Un abrazote también para ti, maestro. ¿Mañana qué horas? Buena pregunta. ¿Mañana qué horas es el live? Bueno, mañana tengo el tema
para compartir. Yo creo que mañana podemos estar hablando Venus Star Point para cada uno de los signos, que me parece importante, que es lo que vamos a tener este 6. Yo creo que valdría la pena hacerlo también para tener una idea de cada uno de los signos, hablar algunos detalles también de los nodos que se van a estar tocando en relación a Venus, también creo que es interesante. Hay varios temas, ¿no? Un abrazo también. Venus en Capricornio, dicen por acá, exacto, también. Los dibujos que se dibujan, ¿y qué pasa con eso, maestro? ¿Deben quedar grandes o chicos? Como te nazca. Como te nazca, como los dejes, está perfecto, está maravilloso. Y el Rey Mago, Javier, un abrazote. Gracias, Lucía, Rosa María. Gracias, gracias a ustedes también. Venus Star Point, exacto. Venus Star Point, ¿les gusta ese tema, no? Claro, y esto va a ser ahorita esto va a ser el 6. A ver, un abrazo, gracias, dice por acá, te consulto, sí, los que quieran consulta, con mucho gusto también. ¿En qué casa está Mercurio en Cáncer? Bueno, este lo vimos, a ver, vamos a ver este tema. ¿En qué casa está Mercurio en Cáncer? Ya lo pasamos, ya lo pasamos. Gracias. Hola Javier, desde México. ¿Desde qué hora podemos ver la grabación en YouTube? En este momento ya está, ustedes ya la pueden ver. En este momento ya está, ya la tienen ahí. ¿Cómo te consultamos, Giovanni? Giovanni Durán, en la parte de TikTok, en la parte de mi Instagram, ahí en la parte de las redes sociales, en la parte del perfil, ahí tú encuentras el link que te lleva directamente para solicitar o para separar consulta. Ahí lo puedes hacer. Ahí está perfecto. Ahí está, ahí está. Bueno, abrazote para todos. Cuídense mucho. Síganla pasando rico, a manifestar, a escribir con amor, con intención. Gracias. Gracias, gracias. Abrazotes. Es que siguen preguntando aquí. Venga, yo miro. ¿Qué pasa con Venus Star Point? Venus Star Point con buen cake de cumpleaños. Ay, ya sé de qué habla. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Felicidades también para ustedes. En los comentarios de la comunidad o del video podemos poner el aporte, ¿verdad, profe? Sí, también, claro que sí. En la parte de YouTube lo pueden hacer sin problema. Maestro, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Es verdad. Así es. Dios te bendiga, maestro. Los del mes de noviembre, bendiciones para usted. Cuídense. Gracias.